Gracias damos al Padre que nos permite conocer su palabra. Este día escucharemos al hermano David Hernández bajo el tema, Servidores del Padre. Cita bíblica base, Evangelio según Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Buen Dios, Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia nos ha alcanzado este día, Señor. Solo podemos darte las gracias a ti por lo bueno y bondadoso que has sido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces y ayúdanos a poder ser buenos servidores de tu obra. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuál es el tema de este día, hermanos? Servidores del Padre. Así que no se les olvide, anótelo por ahí, por favor. Servidores del Padre. Si ustedes notó toda la liturgia que acabamos de realizar, hemos cantado, hemos adorado, todo gira en torno a Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros enfocamos tanto las cosas a Jesús? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién significa para nosotros ahora en el 2024? ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿De verdad que Jesús existió? ¿Verdad que nosotros solo hemos escuchado de Él? Pero la evidencia histórica, la evidencia arqueológica presenta resultados de su existencia. Por tanto, no solo nos podemos quedar con los relatos que dicen los historiadores, sino que la Biblia misma nos habla de la existencia de ese hombre que es Jesús de Nazaret. Por tanto, nosotros no cantamos a una persona inventada, no cantamos nosotros a alguien que nosotros, qué bonito se escucha el nombre de Jesús, ¿verdad? No, nosotros le cantamos a una persona que de verdad existió y que hizo milagros, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día, destruyendo y derrotando a la muerte. En esa ocasión, lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, el cantar a Jesús, el adorar a Jesús, es algo que nosotros realizamos porque tenemos conciencia de que Él existió. Adoramos a un Dios vivo y que permanece para siempre. Amén. Por tanto, nuestra fe no es en vano. Ahora bien, saben ustedes que Jesús también fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús también es Dios mismo. Pero vamos a ver algo que quizás nos puede generar un poco de controversia o en nuestra mente humana nos puede costar entender. Que Jesús, siendo Dios mismo, nos dio el mayor ejemplo de servicio. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué si Jesús era destinado a ser rey? Jesús era destinado a ser el Rey de las naciones, es el Rey de las naciones, Él es el Salvador, el Mesías, el que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Pero ¿por qué estaba destinado a ser servidor? Porque Él así lo dice y su palabra no nos engaña. Por eso vamos a nosotros a tomar a Jesús como un ejemplo, no solo para nuestra vida, sino que también para cómo nos vamos a conducir
en la vida cotidiana. Ahora volvamos a la cita que leímos en Mateo 20. Dice que, entonces dice en el versículo 20, dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Observen en este versículo que lo que está pasando acá es que la madre de Juan, de los 2 hijos de Zebedeo, estaba, y ellos totalmente, la gente conocía de que Jesús era el Mesías. Jesús era el que venía a traer la paz al mundo. Él tenía esas señales que él daba y lo identificaban como rey. Entonces, ustedes observen que los discípulos y la gente cercana ya reconocía a Jesús como el rey mesiánico. Si ellos no entendieran esto, esa petición que la madre de los hijos de Zebedeo nunca hubiera pasado, porque ellos ya comprendían que Jesús era el rey prometido, el rey anunciado por los profetas, y por esa razón la madre se le acerca a Jesús con esa petición. Y le dice postrándose ante él, se nota que es una señal de reverencia y le pide algo. Ya en el versículo 21 le dice, él le dijo, ¿qué quieres? Y ustedes observen que en primer lugar la disposición del rey es estar atento a la gente. ¿Cuántos de ustedes le han pedido algo al Señor? ¿Verdad? Casi todos los días estamos pidiéndole constantemente al Señor algo, que me ayude, que me dé sabiduría en eso, que me ayude en eso, en lo otro. Y es eso lo que nosotros encontramos en el Señor, encontramos ese descanso, esa provisión de parte del Señor. Por eso el Señor le dice, ¿qué quieres? Porque nosotros conocemos de que Jesús es una persona que está atenta a nosotros. Él está atento a nuestras peticiones. Luego, en segundo lugar, continúa, donde la mujer le dice, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vean que la idea siempre de esa mujer es pensar en un reino. La idea de la mujer era que Jesús construyera su ejército, de alguna manera destruyera a los romanos, destruyera todo el imperio que los oprimía, y una vez estando Jesús en el poder físico, en un reino físico, ella quería que sus hijos se sentaran a un lado y uno al otro, ¿verdad? Lo que denota esto no solo son, por ejemplo, ganas de la señora de querer estar ahí, ¿verdad? O que sus hijos estuvieran en un buen puesto legal o un buen puesto del gobierno, sino que lo que pasa es que aquí la señora o los hijos de Zebedeo querían posición, y es algo que va relacionado con el poder y la autoridad. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Que nosotros como humanos estamos con ese deseo de querer que nos vean, que vean que tenemos poder, que tenemos autoridad, que tenemos respeto por ciertas autoridades, y eso es natural de parte del ser humano. Pero vamos a ver un poquito más adelante de que esto es, en el reino del Señor, es totalmente contrario. Ahora bien, ¿qué querían los hijos de Zebedeo? Ellos querían una posición. Ellos querían de alguna manera ser mayores a los otros 10 discípulos. Y la madre también quería, ¿verdad? Como que era algo ahí un poco, ustedes saben, el hombre quería darles ese lujo o esa oportunidad a los hijos. Pero en el versículo 22 encontramos la respuesta del Señor, donde dice, entonces Jesús respondiendo y le dijo, no sabéis lo que piden. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Que estamos a veces pidiendo algo al Señor y constantemente pidiéndole algo, y el Señor a veces no nos responde, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Muchas veces queremos algo que no nos conviene, algo que nos va a destruir la vida,
algo que nos va a alejar de los caminos del Señor, y el Señor nos dice, no saben lo que piden. Entonces, a veces el Señor nos pone ese stop para poder nosotros reflexionar en lo que estamos haciendo. Pero en este caso, volviendo a Jesús, el Señor le dice, no sabes lo que ustedes piden. Y dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Notemos que Jesús le dice que, la copa y el bautismo no significa algo bueno en este caso. Por lo general, la copa se refiere a la ira de Dios. Lo que el Señor estaba refiriéndose acá, que Jesús iba a padecer sufrimiento. Entonces el Señor le dice, ustedes no saben lo que piden, porque si ustedes supieran lo que piden, no van a pasar ese dolor que yo voy a pasar. ¿Y cuál fue ese dolor que el Señor pasó? ¿Qué pasó? Mucha tribulación, mucho dolor físico, murió en una cruz, lo avergonzaron, lo escupieron, lo golpearon, todo eso, imagínense, y ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Por tanto, ese sufrimiento, Él estaba dando a entender de alguna manera que Él iba a pasar sufrimiento en todo lo que Él tenía que hacer en la tierra. Ahora en el versículo 23 continúa, porque en el 22 ellos le dijeron, sí podemos. El 23 dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Detengámonos ahí. Aquí no está hablando del bautismo que nosotros realizamos, ¿verdad? En agua, la copa que nosotros tomamos o en la Santa Cena, sino que aquí está hablando de un castigo. Y Jesús le dice, sí, es cierto, ustedes van a padecer, ustedes van a sufrir por mi causa. Y si ustedes han leído mucho más la Biblia en Hechos, encontramos que los apóstoles fueron los primeros que sufrieron las causas del Evangelio. En Hechos ustedes van a encontrar también de que la iglesia fue perseguida, fue apedreada, fue golpeada, fueron encarcelados, incluso muchos fueron mártires, ¿verdad? Muchos los mataron apedreados, los mataron colgados. Imagínense cómo sufrieron ellos, incluso sufrieron toda clase de dolores por causa del Evangelio. Ahora bien, me pone ahora a pensar cuánto hemos sufrido nosotros. La verdad que nada, ¿verdad? Si somos cristianos de años, pues no hemos sufrido mucho. Quizás durante toda nuestra vida cristiana ha sido un constante de quizás toda una vida tranquila, ¿verdad? Pero si nos comparamos con los apóstoles, nosotros no hemos sufrido nada, vivimos prácticamente en la gloria. Porque por predicar el Evangelio no nos ponen un arma en la cabeza, no nos escupen en la cara, no nos ofenden. Y realmente eso es parte de lo que el Señor está queriendo hacer en nosotros, que nosotros suframos por el Evangelio. Porque algunos sí están sufriendo cuando entre las familias el papá le predica a los hijos, a las hijas, y le dice, y ellas le rechazan el Evangelio. Ahí prácticamente el padre está siendo rechazado, está haciendo ese padecimiento que el Señor está diciendo. Por lo tanto, nosotros como servidores debemos de entregarnos al Señor Jesús, porque Él mismo nos dice que tenemos que servirle a Él. Ahora dice en el versículo 22 que ellos van a ser bautizados así como Él mismo fue bautizado, y eso haciendo referencia a que ellos iban a padecer sufrimiento más adelante por la causa de Cristo. Pero hay una separación en el versículo 23 donde dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús, siendo Dios también,
reconoce la soberanía de Dios. Jesús en ningún momento dijo, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no me interesa lo que opine el Señor, lo que opine Dios. Jesús siempre estuvo bajo la autoridad de Dios mismo. Y cuesta entender, ¿verdad? Una vez estudiemos eso un poco más de la Trinidad de Dios, vamos a comprender por qué el Señor siempre se sometía a Dios mismo, si Él era Dios. Pero nos deja una enseñanza a nosotros, que si Dios mismo, Jesús mismo, se sometía a la voluntad del Señor, ¿por qué no nosotros someternos a la voluntad del Señor? Muchas veces somos unas personas prepotentes y decimos, bueno, yo hago esto porque yo así quiero hacerlo. Y si el Señor quiere respaldarme, pues que lo haga, pero yo hago lo que yo quiero. Y realmente no nos sometemos a la autoridad y a la voluntad que el Señor nos manda. Pero el Señor Jesús nos enseña ahora que Él es humilde y nos enseña esta forma de someternos a la voluntad del Padre. Es una de las formas que el Señor nos da este ejemplo de ser servidores, porque primero tenemos que atacar nuestro orgullo, dejar de ser nosotros mismos para poder servirle al Señor. Por esa razón el versículo 23 termina con eso, que el decidir que si los hijos de Zebedeo iban a estar a la derecha o a la izquierda, o cualquier otra persona iba a estar a la derecha o a la izquierda, no le correspondía al Señor, sino que era parte de algo que el Señor tiene planeado más adelante. Y por esa razón nosotros notamos que el Señor se sometía a la voluntad del Señor, de Dios Padre. ¿Cuál es el tema de ese día? Servidores del Padre. Quiero que este día nos vayamos con esa idea, que nos vayamos con ese reto, con ese quizás un poco sentir de querer encontrar en qué parte puedo servir yo en la iglesia. Quiero que ustedes piensen que si llevan bastante tiempo en la congregación y aún no sirven en un ministerio o no sirven de alguna parte dentro de la obra del Señor, por favor reflexionen eso, porque realmente somos llamados a servir en la obra del Señor. Ahora bien, vamos a leer del versículo 24 al 27, porque eso engloba una sola idea. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Note que las posiciones sociales es causa de envidia y pleitos. Ya ustedes notan, ¿verdad?, que entre la gente política, la gente que está en altos niveles, en los rangos sociales altos, entre ellos se toman envidias por las posiciones que tienen, ¿verdad? Dice, yo quiero ser más que ese diputado, yo quiero ser más que ese alcalde, yo quiero ser mucho más que esto. Y eso es lo que hace las posiciones de poder, genera envidia, genera pleitos, genera discordia entre los hermanos. Imagínense ahora, nosotros como iglesia, como congregación, muchas veces queremos, Señor, yo quiero un puesto alto. Quiero hablar con el hermano Feliciano para que me dé un puesto alto como líder, porque yo quiero que me vean, que me respeten, que me tengan miedo. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos humildes para la gloria del Señor. Ahora bien, como les decía, las posiciones sociales nos causan envidia y nos causan pleitos. Ahora vamos a ver la contraparte, que es en el reino del Señor. Todo esto es contrario. Si ustedes se fijan, parece paradójico y parece controversial que el que quiera ser mayor entre todos ustedes tiene que ser el menor de todos.
sea que si yo quiero ser el mayor de todos ustedes, tengo que servirles a todos ustedes. Imagínense todo lo contrario que el Señor enseña a lo que lógicamente nosotros podemos comprender. ¿Y por qué es así las cosas? Porque el Señor tiene una mentalidad diferente a la del ser humano. La mentalidad del Señor es completamente soberana y completa. Por eso el reino de Dios, todo parece ser contrario a la lógica humana. Ustedes dicen, Señor, pero no entiendo esto, dice en el 26, mas vosotros no será así, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 27 continúa, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Imagínense todo completamente contrario a lo que la sociedad, a lo que la gente nos enseña, ¿verdad? Eso nos quiere decir ahora de que nosotros, si queremos servir al Señor, si queremos tener de alguna manera una posición alta en el reino del Señor, lo que tenemos que hacer es servirnos, ser más humildes cada día. Porque muchas veces pasa, ¿verdad? Y yo sé que probablemente que aquí no suceda, pero cuando nos dan un cargo ya no queremos ni saludar a los hermanos. Cuando nos dan una responsabilidad ya nos decimos, bueno, ya no, que no me hablen. Yo ya estoy a un nivel más alto que ustedes. Y jamás el Señor ha querido hacer eso. Mientras más alto supuestamente estemos subiendo, tenemos que someternos más porque estamos trabajando con nuestro ego, con nuestro orgullo, porque el Señor nos quiere humildes para el Señor. Ahora en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note que acá el Señor usa el Hijo del Hombre, y eso hace referencia al Hijo de Dios, al Mesías, a Jesús el Cristo. Él estaba haciendo referencia a sí mismo en esa frase, y él continúa diciendo que no vino para ser servido, porque como notamos desde el versículo 20, la gente ya lo reconocía a él como un rey soberano. Se le inclinaron ante él, dice la mujer se le inclinó ante él con reverencia, pero dice él de que él no vino para ser servido, sino para servir. Mire qué bonito, ¿verdad? Que Dios poderoso vino a servirnos a nosotros. Entonces, bien contradictorio, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que el Dios soberano, el Dios poderoso, pero Él se redujo a ser hombre y se redujo aún así en todo su poder para humillarse y entregarse por nosotros. Entonces dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces vemos nosotros el ejemplo claro del Señor Jesús, que Él no vino para que lo exaltaran en un reino material, que lo pusieran en con los grandes reyes de la tierra, sino que Él vino a entregar su vida por rescate de muchos. Y es que el verdadero servicio te lleva a dar la vida por lo que amas. Yo sé que muchos de nosotros tenemos amigos o queremos demasiado a nuestros familiares y que estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida por ellos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, pero es que yo daría mi vida por mi hijo, yo daría mi vida por mi hermano, por mis padres. Y qué bueno, esa es parte de lo que el Señor nos da con amor. Pero imagínense qué gran amor del Señor, del Padre, que dio la vida de su único Hijo para rescate de muchos de nosotros. Ese es el mayor servicio que nosotros podemos lograr, el mayor servicio que nosotros podemos observar en las Escrituras, que el Señor Jesús derramó su sangre, entregó su vida por nosotros, y nosotros debemos de ser y tomar ese ejemplo que el Señor nos dio de ser humildes y poder servir a la obra del Señor. Ahora bien,
aquí hay un tema un poco controversial, que es donde dice que Jesús entrega su vida por muchos. Y no dice a todos, porque realmente el Señor no entregó su vida por todos, sino solo por su pueblo escogido. Y eso nos demuestra que somos especiales para el Señor. El Señor entregó su vida por aquel que fue escogido por el Señor, todo el pueblo de Dios. Amén. Ahora quiero preguntarles nuevamente, ¿cuál es el tema de este día? Ahora sí se lo pueden. Servidores del Padre. Quiero hacerle 3 preguntas y no me contesten, solo ustedes reflexionenlas. ¿Por qué no me siento o por qué no siento en mi corazón el servir? ¿Puedo servir así como soy y con lo que hago? ¿Qué debo hacer para servir en la obra? El servicio a Dios no lo hace cualquiera. Nosotros podemos decir, bueno, yo sirvo al Señor, yo hago esto y lo otro, pero el servir a Dios no es de todos. Debería ser para todos, pero primero el servicio a Dios ataca el orgullo. Y es que en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces, primero, para nosotros querer servir, ¿qué es lo que nosotros debemos de trabajar? El orgullo. Tenemos que trabajar la humildad. Por esa razón, dice el Señor Jesús en Mateo, que el que quiera servir al Señor, primero tiene que dejar sus cosas. Tiene que negarse a sí mismo, negar sus propios placeres, negar sus propias cosas que a ellos les agrada hacer. Por ejemplo, muchas de las personas que están acá descansan los días domingos, ¿verdad? Y dicen, bueno, me voy a tomar el domingo para descansar. Pero ¿qué dice el Señor? El que quiera seguirme y ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Eso significa que si nosotros tenemos un domingo para descansar y lo entregamos al Señor, nos estamos negando a nosotros mismos por causa del Señor. Ahora bien, también el servicio a Dios requiere de santificación. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Imagínense, en Hechos 6 se relata que la iglesia primitiva estaba buscando elegir a 7 diáconos en la congregación. Y ustedes dirán, ¿por qué quieren este perfil tan grande donde dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Así como cuando uno busca un trabajo, ¿verdad? Donde dicen un gran listado de requerimientos, ¿verdad? Que conozcan Office, que conozcan inglés, que sepan un montón de cosas, ¿verdad? Así se nota esas características que están pidiendo en los servidores. Pero si ustedes leen en Hechos 6 al inicio, están buscando personas que ayuden a las viudas. Y uno puede decir, solo para eso, solo para que sirvamos a las ancianas, para que sirvamos a las viudas, para que sirvamos a los huérfanos. Para eso me quieren que sea santo, para eso quieren que yo sea sabio. Imagínense, parece contradictorio, ¿verdad? Que piden un gran perfil para un cargo que parece ser insignificante. Pero a ese nivel es lo que el Señor quiere, que nosotros sirvamos al Señor en santidad. También el servir requiere de preparación. Y para ello podemos ver en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, que nosotros no solo podemos servir porque queremos servir, sino que tenemos que ser
humildes, tenemos que ser santificados y tenemos que estar preparados por medio de las Escrituras. Nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero servir y póngame ahí en la entrada, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos para el servicio del Señor requiere de una preparación. Nosotros no podemos simplemente decir, Señor, yo quiero servirte y con lo que sé, bueno, no, todo requiere de una preparación por medio de la palabra. Porque el Señor nos quiere que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, tenemos que servir, y eso desde mi punto de vista y según lo que yo he estudiado en las Escrituras, es una evidencia de una conversión. Si nosotros estamos verdaderamente en los caminos del Señor, convertidos, el deseo de servir siempre va a estar presente en nosotros. Nos va a incomodar si no servimos. El deseo de servir va a estar presente todos los días porque hemos aceptado y hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice Santiago 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiere decir aquí nuevamente, Santiago, lo que quiere decir es que nosotros no podemos simplemente decir que somos cristianos, que somos creyentes, que tenemos la fe del Señor y si no servimos, no practicamos, entonces nuestra fe es muerta. Por esa razón yo noto que la verdadera conversión nos genera un deseo de servir. Si nosotros realmente no deseamos servir en la congregación, no deseamos servir en la obra del Señor, entonces algo ha pasado. Nos hemos enfriado, nos hemos descuidado, nos hemos de alguna manera acomodado, pero realmente lo que el Señor quiere es que todos los que estamos acá sirvamos a la obra del Señor. Ahora bien, en 1 de Pedro 4, 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Acá lo que quiero yo resaltar es que hay muchas formas de cómo poder servir en la obra. Muchos miran a la hermana Margarita, ¿verdad? Y ella hace la limpieza y a ella le cuesta, hace su mayor esfuerzo de tener limpio el templo. Pero ustedes dicen, no, es que ella le pagan eso. No, ella lo hace porque quiere servir a la obra. Muchos hermanos se levantan temprano, vienen allá a ponerse en la puerta, a saludar a los hermanos. Y eso es parte del servicio. El hermano pastor prepara sus mensajes, los predicadores, quizás hasta nos desvelamos preparando el sermón. Y eso es un servicio al Señor. Todas las cosas que nosotros podamos disponer para que la obra del Señor crezca, eso es un servicio para el Señor. Hay muchas formas de cómo poder servirle al Señor, y así como lo dice Pedro. Y finalmente, el servir es únicamente para glorificar al Padre. Nosotros no servimos para que nos vean, no servimos para generar cierto grado de popularidad dentro de la iglesia, no servimos para que el pastor nos vea con agrado y al final del año nos dé una ofrenda, ¿verdad? Para nada, eso no sucede acá. Pero el servir es únicamente para glorificar al Padre. 1 Corintios 15 al 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, dice, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Eso es lo que quiere decir. Pablo está diciendo que todo lo que hagamos sea para glorificar al Padre. No es para que nosotros llevemos la gloria, para que nosotros seamos exaltados, para que digan, hey, qué bonito ese líder, cómo trabaja ese servidor,
cómo trabaja ese líder, cómo trabaja el pastor. No, tenemos que en nuestro servicio reflejar a Cristo para que Él mismo sea glorificado en todo. El servicio que Dios pide es hacer crecer su obra y que el mensaje se siga predicando. Ahora bien, si tu talento hace que personas conozcan la verdad de Cristo, entonces es un servicio. Yo conozco muchas personas que a través de la alabanza, ellos componen alabanzas al Señor y a través de eso predican el Evangelio. Conozco personas que quizás hacen equipos de fútbol y de esa manera reúnen a jóvenes y les predican el Evangelio. Conozco otras personas que hacen otro tipo de artes o eventos para poder hablarle al Señor. Y esa es una forma de servicio que nosotros debemos de tomar. También como profesionales, los que son profesionales acá, podemos entregar ese servicio al Señor. Podemos de alguna manera en nuestro consultorio, si somos médicos, si somos enfermeros, decirle, mire, usted ya conoce al Señor. O si somos maestros, instruir a los niños a que conozcan del Señor. Si somos, qué sé yo, psicólogos o qué sé yo, muchas profesiones que hay acá, si somos comerciantes, tenemos la oportunidad para poder exponer las Escrituras a las personas que nos rodean. Y eso es parte del servicio. Si tu profesión ayuda a que la obra de Cristo crezca, entonces también es servicio. El servicio a Dios no solo es cantar, predicar o leer la Biblia en el púlpito. Eso solo es parte de una liturgia. El servicio que todos debemos hacer es predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, te invito a que entregues primero tu corazón al Señor. Si nosotros realmente no comprendemos y no tenemos al Señor en nuestro corazón, todo eso lo que yo he hablado ha sido por gusto y no me van a entender. Primero tienen que tener al Señor en su corazón. Una vez teniendo al Señor en su corazón, ustedes van a tener ese deseo de querer servir en cualquier parte. Señor, quiero servirte y quiero hablar con el hermano pastor para que me ponga a servir donde sea. Si es barrer, si es limpiar las sillas, no importa, yo quiero servir al Señor. Te invito también a que entregues tus dones, tus talentos y habilidades al Señor. Juntos, tomemos el ejemplo del Maestro y sirvamos de corazón, con alegría, porque así estamos glorificando a Dios. Que el Señor les bendiga.